¿Jugaste Ultimate Mortal Kombat 3 en Sega Genesis hace más de 15 años y siempre sentiste que le faltó algo? ¿O eres de los que aún no se siente cómodo jugando las versiones de Mugen? Si es así, no te vayas, que te daré unos datos que pueden interesarte. Hola a todos, después de mucho tiempo acá estoy de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión les traigo 3 hacks para Ultimate Mortal Kombat 3 de Sega Genesis, también conocida en otros lados como Mega Drive. Estas versiones del clásico de Midway, publicadas en roomhacking.net, vuelven la experiencia más completa de lo que era originalmente. Eso sí, una advertencia: si los vas a jugar, no los corras en el emulador Fusion. Para el caso, te recomiendo usar RetroArch. El núcleo Pico Drive los corre perfecto. Así que sin más que decir, vamos inmediatamente con la lista. Este parche creado por Nemesis-C llama la atención de entrada para quienes jugamos hace mucho tiempo este título en Genesis. ¿La razón? Desde un inicio se percibe un tratamiento distinto en la interfaz, la cual cuenta con los añadidos de la versión arcade de Mortal Kombat 3 Ultimate. Además, la pantalla inicial gana mucha más vida con esta nueva presentación. Pero no son solo las imágenes y su disposición, sino que va mucho más allá. Como el nombre de este hack lo indica, se trata de un acercamiento lo más fiel posible a la versión de recreativas. Por lo mismo, la plantilla de luchadores es la misma del original, incluso en el orden de disposición, que es distinto en Sega Genesis y Super Nintendo. Además, no se recortó a Chiba, quien no aparece en consolas. Pequeños detalles como el vuelo de Sindel al ganar también son recuperados. Al tratarse de una mejora, el juego mantiene las mismas mecánicas sin intervenir las de los luchadores, salvo en la adición de movimientos de juegos que aparecieron más adelante como Mortal Kombat Trilogy. Sumado a lo anterior, algunos textos del juego modificaron su tamaño dejándolos más legibles. Por lo mismo, me atrevería a decir que esta experiencia es la que más se acerca como versión definitiva de Ultimate Mortal Kombat 3 de Sega Genesis. Otro aspecto interesante es el uso de distintas voces según el personaje, algo que uno percibe al jugar la versión de arcade y que se agradece al ser incluido en esta versión. Además, también se retoma las sombras definidas que aparecen en Mortal Kombat 3 de Sega, pero que en Ultimate Mortal Kombat 3 cambiaron por una forma circular. Volviendo a los personajes, a diferencia de la versión arcade, se añaden Noob Saibot y Rain, totalizando 24 disponibles. ¿Hay más combatientes? Sí, pero para eso debemos ir a la pantalla inicial y aplicar los clásicos trucos. A diferencia de Ultimate Mortal Kombat 3 original, en este hack tendrás que hacer las 3 secuencias de botones para desbloquear los menús ocultos, así como ocurría en la versión de Mortal Kombat 3 de esta misma consola. Dentro de estos menús ocultos podrás ver que las biografías y los finales tienen un apartado de diseño distinto, el que es muy gratificante de revisar. Además, también encontrarás todos los movimientos de los personajes, incluyendo las transformaciones de Shang Tsung. Por último, para quienes les gusten los desafíos, este hack ofrece una quinta torre que contiene 3 Endurance. Pese a que en roomhacking.net el último parche disponible es el de la versión 0.6, hace unos años ya anda rondando la edición 0.71, que incluye mejoras en los colores del juego, el modo Endurance en la selección inicial y Cyber Sub-Zero como personaje oculto, el cual puedes usarlo escogiendo al Sub-Zero Ninja y al iniciar el round pulsar los siguientes botones al mismo tiempo: abajo, combo bajo, bloqueo y patada baja. Si lo llevamos al control de Sega, sería abajo más A más B más C. En lo personal, esta versión de Ultimate Mortal Kombat 3 es la que más me gusta de esta lista. Pero bueno, continuemos con los otros hacks que también están bastante interesantes. Si ya quieres buscar una experiencia que lleve mucho más allá a Ultimate Mortal Kombat 3, este hack es el indicado. Ultimate Mortal Kombat Trilogy es, a mi parecer, el más ambicioso de los de esta lista. A diferencia del anterior, que era una mejora basada en la versión arcade, este Mortal Kombat aglutina los 3 primeros juegos y Ultimate Mortal Kombat 3,
pero dando muchas más alternativas que las versiones oficiales de Mortal Kombat Trilogy. La muestra de ello es que puedes escoger a Scorpion de Ultimate Mortal Kombat 3, de Mortal Kombat 2 o el del primer Mortal Kombat, y así con el resto de personajes que totalizan una plantilla de 57 luchadores. Cada uno de estos tiene sus movimientos finales respectivos. De hecho, va mucho más allá, ya que hay personajes que tienen hasta 4 fatalities. En cuanto a los movimientos, hay una mixtura. Puedes realizar combos clásicos de cada personaje, pero también hay nuevas combinaciones que aportan mayor extensión de golpes. También se suman algunos movimientos adicionales. Dentro de los puntos diferenciadores respecto de los otros de esta lista, encontramos la pantalla de introducción, que es similar a la de PlayStation y Saturn, además de las plataformas en donde aparecen los peleadores. Sumado a lo anterior, puedes armar a tu gusto una quinta torre. Por último, si activas los trucos en que solo necesitas una de las 3 combinaciones de botones y no una por cada menú, como en el juego anterior, podrás acceder a opciones como el modo agresor, aunque acá funciona de manera distinta que en Mortal Kombat Trilogy. En vez de potenciar al personaje, una serie de proyectiles atacarán a tu enemigo. Cabe destacar que esta versión de Mortal Kombat para Sega Genesis es la que más escenarios tiene, ya que incluye también los de Mortal Kombat 1 y 2, los que puedes escoger en la selección de modo. De los 3 de esta lista, Mortal Kombat Revelations es el que siento más incompleto. Probablemente la idea inicial era muy ambiciosa, al considerar añadir personajes nuevos, como Quan Chi, que debutó en Mortal Kombat 4, e Hydro, quien solo fue parte de cómics de la franquicia, aunque también se le ha incluido en algunas versiones hechas por fans bajo el motor Mugen. Sin embargo, dejaron el trabajo a medias, o esa es la sensación que da, y en vez de ir mejorándolo, se quedó ahí, en una idea que pudo ser buena, pero que no explotaron de mejor manera. En lo concreto, Mortal Kombat Revelations arranca con una pantalla de inicio que tiene el logo de Mortal Kombat Deadly Alliance. La plantilla de luchadores se asemeja a la de Ultimate Mortal Kombat Trilogy, y de hecho está bastante mejor organizada. En total, son 51 combatientes. Eso sí, faltan personajes de Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. Como compensación, aparecen los ya mencionados Quan Chi e Hydro. El primero de estos tiene un diseño algo extraño, y lo que más descoloca es su miniatura dispar. En la selección de luchadores aparece una imagen interesante, pero la de las torres es casi cómica. Hydro, por su parte, parece un personaje mucho mejor aprovechado y que calza mejor dado su diseño, que es solo un cambio en la paleta de colores usando los robots como base. Por lo mismo, no se percibe como un personaje antinatural dentro de este universo. Pero aquí uno de los puntos más bajos. Sus mecánicas son algo incómodas y extrañas. Al jugar con Striker, por ejemplo, todo parece normal y tal cual como en el juego original. Pero al pasar a usar otros peleadores como Liu Kang, la jugabilidad se vuelve rara, con combos que se ven extraños ya que intercalan patadas altas en la animación mientras uno pulsa puños en el control. En otros aspectos, Mortal Kombat Revelations repite una de las fórmulas de Ultimate Mortal Kombat Trilogy, la quinta torre con personajes a tu elección. En lo personal me gustaría ver una nueva versión de este hack, ya que puede entregar mucho más. De hecho, queda en deuda en mecánicas, la superposición de elementos gráficos y cómo se molestan entre sí algunas locuciones de Shao Kahn. Antes de finalizar el video, les cuento que hay puntos en común entre estos 3 hacks. Estos son los siguientes. La inteligencia artificial tiene una mejora. De hecho, uno lo puede percibir especialmente en el teleport de Smoke. Pero si uno se pone a jugar bastante más horas en estos juegos, uno se da cuenta que va mucho más allá. Otro elemento que encontré muy genial es la continuidad de combos tras finalizar el combate. En Ultimate Mortal Kombat 3, tanto arcade como en consolas, los combos se cortan al quitar toda la energía del luchador rival, cosa que no pasaba con la CPU. Ahora esto está entre comillas corregido, por lo que puedes terminar las peleas con combos completos. Otro punto que se agradece bastante es la inclusión de Chiva en estos 3 hacks, recortada en las versiones de consolas de Ultimate Mortal Kombat 3.
Aprovechando que hay menos limitantes en el tamaño de estas ROMs, los creadores de estos hacks añadieron las voces cuando gana un peleador y todas las voces que en realidad quitaron de estos juegos para poder hacerlos calzar en 4 megas. Por último, en estos 3 hacks puedes usar a Shao Kahn, Motaro, Chameleon y Human Smoke jugando contra la CPU. Los 3 parches los puedes encontrar en roomhacking.net. De todas formas, yo me di la tarea de aplicarlos de manera separada, por lo que puedes encontrar las 3 versiones listas en un enlace que verás en la descripción de este video. Te recuerdo nuevamente que estas versiones no correrán en el emulador Fusion. Lo mejor es cargarlas en RetroArch con el núcleo Pico Drive. Espero que puedas disfrutar de estas experiencias que vuelven mucho más interesante y completo uno de los clásicos de peleas de los 90s. Y para cerrar, si te gustó el video te invito a dar like y si quieres más contenido de este tipo te recomiendo suscribirte. Más contenido retro y nuevo también vendrá en los próximos videos. Nos vemos en una próxima.